Gracias a nuestro amigo y compañero Eric Iriarte por esta reflexión referente que tenemos que aprender también a utilizar la tecnología. No es simplemente escribir por escribir. En este momento quisiera dar pase, por favor, a José Murat, que nos acompaña, que pueda darnos unas breves palabras referente a este tema. Si quieren. Bueno, pues lo que dijo aquí nuestro amigo Eric me remontó a algunos elementos que me gustaría plantear en este momento, que eran parte de las discusiones que teníamos en las clases universitarias en la época que nos tocó dar clases en bachillerato y después a nivel universitario. Efectivamente, la red, nosotros le llamamos la red, cambió una serie de definiciones de la vida de los pueblos y por supuesto de los ciudadanos, como aconteció con la rueda, que cambió la forma de vida de los habitantes de aquella época, el fuego y una serie de instrumentos que en el tránsito de la historia hemos observado. Pero la definición más exacta de la red es que todos podemos tener acceso a ella. La televisión, la radio, en su momento cambiaron todas las definiciones de la vida diaria del ser humano. Lo que es peor, o lo que es más, la televisión cuando aparece en blanco y negro, después en color, estaba frente a ti en tu habitación. Pero tanto la radio como la televisión y la prensa escrita tenían un mecanismo de control de los dueños del dinero, los poderes fácticos. No se le van a escapar a los poderes fácticos los mecanismos de control en todas y cada una de nuestras naciones. Y por eso, en la desgracia, y este es un señalamiento que no tendría que ver con este tema, pero hay que dejarlo claro, mientras las naciones, aquellas altamente desarrolladas en abundancia, hasta tiran los alimentos, en muchas regiones del mundo se padece hambre. Bueno, la diferencia, y en eso tengo una plena coincidencia con lo que aquí se dijo, con lo que dijo Eric Iriarte, y ahí quiero hacer algún señalamiento y concluir. La diferencia es que es la red suficientemente democrática, y me refiero a que no tiene límite. Lo que se puede padecer es que quienes usan seudónimos pueden lastimar y ofender. Eso es un hecho que ahí está presente, pero sin duda es la red la que está dando un giro de 180 grados a todas las formas de vida del ser humano en las distintas regiones del planeta. Puede servir para cosas altamente positivas o para cosas y definiciones altamente negativas. Y si nos regresamos al tema eminentemente político y los instrumentos o el instrumento que se puede usar para el tema de las campañas políticas, el ejemplo que acabas de dar de Obama, pues sí, efectivamente fue válido, pero regresando a las definiciones de fortuna, suerte y virtud, conocimientos. Yo le decía a mis alumnos cuando me preguntaban que con qué te deberías quedar
cuando te titularas como profesionista. Y me quedaba así pensativo y le decía, bueno, la lógica es que yo te diga que la fortuna, o sea, la suerte. Esa era la conseja de Maquiavelo, estoy hablando del filósofo, no de ese estereotipo que se ha hecho de Maquiavelo. La suerte, o sea, la fortuna de la suerte de la vida y la virtud de los conocimientos, pero uno no llega sin lo otro. Es la virtud y los conocimientos los que empujan la suerte. Entonces el instrumento que tenemos que observar con toda claridad es que la red efectivamente puede ser útil si el personaje, hombre o mujer, que entra a alguna definición en asuntos políticos, estoy hablando de candidaturas, etcétera, tiene esa capacidad que reúne la virtud, o sea, los conocimientos y la capacidad de poder enfrentar los asuntos que más nos laceran en esta época: la corrupción, la impunidad, la seguridad, la lucha contra la pobreza. Y luego algo que está en la mente, que yo no quisiera dejar que está en el mundo y que no quisiera dejar de decir, el tema xenofóbico, cómo se ha criminalizado a los migrantes. Antes de ser juzgados, el señor Trump, que es un ejemplo del señalamiento en la locura sobre el tema de lo que vivimos nosotros en las fronteras, cómo ha criminalizado a los migrantes. Pero este es un producto europeo también. Entonces, la red puede ser útil, insisto, para temas positivos o negativos. Lo que sí es cierto es que es un instrumento que ahí está, que hay que usarlo, pero hay que usarlo para beneficiar a los distintos estratos de la población, esto es, a los más aquellos que están indefensos. Y eso depende del ser humano, hombre o mujer, que juega un papel en una definición política, o con los grupos industriales, las empresas, que usan este tipo de definiciones también para vender cosas que no necesita el ser humano, las sociedades de consumo. Finalmente, esto es una herramienta que nos alcanzó a nosotros y que ahora los más jóvenes son los que tienen esa capacidad porque nacieron con ella. En México la red se usa tanto para un asunto como para otro, pero debemos tener cuidado que sea para asuntos altamente positivos. Felicito a la Fundación Pablo Iglesias y a LAPRA por haber hecho un foro como este que nos permite reflexionar sobre lo que acontece. Tenemos que tener claridad, el mundo se transforma y está mirando a que logremos tener un futuro con visión de resolver los problemas que vive nuestro mundo. Y eso podemos aprovecharlo por la vía de la red. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de José Murat, nuestro hermano del PRI de México, por esta intervención. Ahora damos pase a Juan Carlos Arosemena, de Panamá. Sí, disculpen, prefiero acá arriba me parece que el mismo audio no estaba llegando como debía. Mira, ¿de qué se trata esto, no? Estuvimos hablando entre varios compañeros en distintas reuniones internacionales de la preocupación de lo que estábamos viendo en la política internacional. Cada uno en su propio país estaba coincidiendo que en los demás países estaban pasando cosas muy similares. Vimos la pérdida de ideología en los partidos políticos. Vimos cómo ahora mismo la misma población
se ha clientelizado. Hemos visto cómo los demagogos van agarrando terreno, van ganando terreno. Y hasta en muchos lugares nos pasaron. Entonces, hablando de esto, dándonos cuenta que la corrupción, la falta de valores, todo, estaban dominando la escena en los distintos países, empezamos a hablar de los distintos problemas que pudieran ser los que están ocasionando esto. Y hemos coincidido que uno de los problemas, que son varios, pero uno de los problemas de los cuales vamos a empezar a hablar es la comunicación. La política antes era una política de discursos, era una política de ideas, de debates. Ahora eso es lo que menos hay. Es muy común ver a candidatos presidenciales que ganan eludiendo un debate y candidatos que todos los días le piden un debate a los otros candidatos para demostrar al electorado que tienen ideas reales, que tienen ideas buenas, y los otros dicen que no van a ir. Y la gente los respalda. Entonces tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema, en mi opinión? Que no estamos sabiendo conectar con el electorado. Un porcentaje altísimo del electorado son los famosos millennials, los cuales para ellos todo debe ser inmediato. Y eso es lo que me parece a mí, porque no he venido aquí realmente a decirles cómo solucionar el problema, sino más bien de hablar de dónde yo creo que van los problemas y a ver si expertos nos pueden ir ayudando a ver cómo solucionar este problema. ¿Cómo vamos a lograr nosotros conectar con este 35-40% del electorado que últimamente no le interesa ni la política? Es un electorado bastante solitario. Es un electorado totalmente distinto al que estábamos acostumbrados antes. Todos tenemos hijos, algunos nietos, y estamos viendo inclusive como la manera esta hasta de enamorarse. Antes uno se sentaba con la novia y conversaba y la enamoraba. Ahora yo nada más lo veo que están los dos sentados, o ella con el celular y el otro con el jueguito, eso que ya no sé ni cómo se llaman los jueguitos. Ni se hablan siquiera. Entonces están actuando distinto a lo que nosotros sabíamos cómo actuar, a cómo actuábamos nosotros. Entonces esto es totalmente distinta a la política como se está manejando. Hablaba Eric del fake news. En efecto, estoy viendo cantidad de candidatos que siembran terror con fake news, y lo triste, la gente se lo cree. En mi país, Panamá, tengo un ex colega, una diputada, que ha sembrado terror con un impuesto que ella le llama impuesto quitacasa, que inventaron un impuesto para quitarte la casa. Es el impuesto de inmueble. Si la memoria no falla, desde la época de Nabucodonosor se cobra el impuesto de inmueble. Y la gente se está creyendo que es un impuesto nuevo. Y todos los días en las redes saca las noticias que te van a quitar la casa, que te van a quitar la casa. Y solamente las tasas que se aplican para este impuesto son de 1956. Y la gente en Panamá se ha creído que es un impuesto nuevo y que los impuestos estos van a hacer que te quiten la casa. Donald Trump vendió terror, y solamente con una imagen, el muro, ganó votos. Mira que a nosotros nos cuesta vender una idea. Él nada más dijo un muro. Lógicamente eso debe haber sido una investigación larga, ¿no? Pero nada más dijo un muro y la gente se imaginó el muro, y los hillbillies allá en Kentucky metidos en la montaña bajaron a votar por él. Si bien es cierto, perdió la elección directamente, pero en el sistema democrático de ellos perdió. Y con muchas ideas imposibles. ¿Y para qué hablar de otros casos? El caso en mi país del expresidente Ricardo Martinelli es claro. Cómo él conectó con la juventud. Hombre, un empresario exitoso, un hombre que tú pensabas que iba a venir y hablarte cómo echar adelante la economía. ¿Qué es lo que hizo? Hombre, en los días de carnavales se puso un short, una pistola, una metralleta de agua, y empezó a saltar encima de una cama con la televisión enfrente,
y conectó. Entonces los muchachos salían y decían: ese es Ricky Martin, es lo más grande que hay. Se enamoró y arrasó las elecciones. Bueno, aquí están las consecuencias. Todo tipo de demagogia que decía nos metió en un país con más de 100% de endeudamiento en solamente 5 años. De 10.800 millones pasamos casi a los 21.000 millones de dólares en solo 5 años. Y podemos hablar toda una serie de otras cosas, pero aquí lo importante, lo que quiero decir es que hay gente que está sabiendo conectar con el electorado. Y nosotros, no. Nosotros no. Hablaba aquí con el gobernador Murat. Sí, hay problemas de que de repente para poder ganar una elección tenemos que decir y mentir y prometer lo que sea y después arreglamos las cosas. Pero yo me hago la pregunta: ¿no es posible ver lo que queremos hacer y aprender cómo vamos a conectar con la gente nuestras ideas? Yo creo que es posible. Yo creo que esto que está ocurriendo hoy ya ocurrió antes. La historia es una espiral, todo se repite. Te aseguro que hace 2000 años la política estaba también muy corrompida. Mira en Roma, la época de Julio César o Catilina, era una política totalmente corrupta. Entonces, no es mucho peor, ahora mismo no estamos mucho peor que antes, pero varias veces se ha ido mejorando. Vemos el problema, lo corregimos y echamos adelante. Entonces, a mí me encantaría que en este tipo de reunión, en esta reunión en donde veo muchos participantes interesantes, pudieran salir ideas de cómo nuestros partidos, que muchos son de la Internacional Socialista, pero no necesariamente tienen que ser de la Internacional Socialista, sino partidos de gente que esté interesado en hacer nuevamente la política de ideas, la política seria para echar adelante el país, no la política del que hay para mí, sino la política del que hay para el país. Ojalá puedan en estos 2 días salir las distintas ideas de cómo conectar con el electorado. Gracias. Gracias por la participación y me quedo con unas líneas. Aprendamos a conectar a los jóvenes con la política con ética, la política con el trabajo duro. Nada es fácil. Sigamos. Tengo el bien a presentar a Jairo Carrillo de Colombia. Bueno, muchas gracias, por supuesto, para los amigos del APRA, Jorge y de la Fundación para la Iglesia de Doña Jimena, por esta invitación que nos han hecho para intervenir unos minutos acá. Bueno, empiezo por diferir un poco por la primera intervención donde se hablaba que este era un sistema abierto. No, el mundo es un sistema totalmente cerrado en el cual todo lo que hagamos o todo lo que digamos o omitamos va a incidir sobre nosotros posteriormente. Cualquier cosa que se diga o se haga va a repercutir sobre nosotros inmediatamente. De este mundo no podemos salir, es totalmente cerrado. Y por eso los problemas que podemos tener nosotros. Esa es básicamente la parte que diferiría yo en ese punto. El otro punto, lo que estamos hablando ahora, es sobre las verdades alternativas, como las llaman ahora en Estados Unidos. Las verdades alternativas siempre han existido. Nos están entregando una revista ahora que se llama Cuántica, y los que han tenido oportunidad de ver pueden encontrar ahí un capítulo donde habla que los políticos siempre mienten. No, no es que los políticos siempre mentan. Lo que pasa es que los políticos siempre prometemos y nunca podemos cumplir todo lo que prometemos, y ahí es la mentira en la que caemos. Hablando con Jorge Farfán ahora sobre una invitación que tienen ustedes para China, los amigos del Partido Aprista Peruano, les van a decir algo muy sencillo en China. La forma como difiere China de hacer política con Occidente es la siguiente: China no promete nada, un político en China no promete. Un político en China no mira al futuro prometiendo cosas. Nosotros aquí hacemos política prometiendo un puente, le voy a llevar mercados, voy a hacer una escuela, voy a poner más profesores. No,
eso es una mentira, porque no la vamos a poder cumplir. En China lo que miran es el pasado. Si la persona hizo algo en el pasado, puede opcionar a llegar a dirigir no sé, una ciudad, una provincia. Aquí no. Aquí votan por lo que nosotros prometemos, y como no lo vamos a poder cumplir en su totalidad, caemos como mentirosos. Esa es la primera gran verdad que existe respecto a eso. O sea, las verdades alternativas, como llamaba la funcionaria del gobierno de Trump, es eso. Son verdades a medias, son situaciones que se presentan a medias y que utilizamos nosotros para atraer votos. Es el primer tema que difiere mucho. Entonces, no es el político mentiroso, no es el político que antes lo hacía de una u otra manera, no, siempre hemos actuado diferente. Lo que pasa es que la tecnología que tenemos ahora nos permite que esas verdades a medias o esas mentiras que hemos dicho o esas verdades alternativas se reproduzcan violentamente. Antes simplemente un político pasaba a un estrado o a una plaza pública con 10.000 personas, hablaba 2 horas, ofrecía algo y trascendía, pero no se repercutía, no se aumentaba, no quedaban fotos, no quedaban grabaciones, no quedaba nada. Ahora no, ahora simplemente se dice una verdad a medias, se dice una mentira a medias, se dice una cosa a medias y mañana ya está repercutido no sé, en WhatsApp, en cualquiera de estos medios alternativos o medios reales, miles o millones de veces. Ese es el problema que tenemos nosotros ahora. Ejemplos directos que hemos tenido sobre estas verdades alternativas son, digamos que es un orden para importancia para mí, el plebiscito en Colombia, el triunfo de Trump y lamentablemente el Brexit. Son situaciones que se presentaron que todas fueran dadas por mentiras o verdades en esta situación. ¿Cómo inciden las redes en ese momento? Simplemente se utiliza lo que se utilizó en Colombia, que no fue solamente la lluvia que hubo en Colombia el día de las elecciones, el día del plebiscito, que llovió, sí llovió muchísimo en la costa, que es la zona más liberal, la zona más democrática de Colombia, podemos llamarlo así, y la gente no se salió a votar porque ya se consideraban ganadores y no había necesidad de salir. Pero ¿qué hizo la oposición? Y no voy a decir una mentira ahorita. El general Óscar Naranjo, que en este momento es vicepresidente de la República de Colombia, lo dijo en una entrevista en El Tiempo la semana pasada muy claramente. El partido, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, muchas veces engaña y muchas veces miente. Eso causó un escándalo en Colombia tremendo. Y es la verdad, engaña, sí, muchas veces engaña. ¿Cómo engañó? Utilizando los medios de comunicación, los medios alternativos y las redes y lo que se puede llamar la micropolítica. ¿Qué es la micropolítica? La micropolítica es dirigirse específicamente a un punto. Por ejemplo, ¿qué hicieron en el plebiscito en Colombia? Enfocaron directamente hacia los pensionados y les dijeron: señores pensionados, si ustedes votan por el sí, para que gane el plebiscito, a ustedes les van a quitar parte de la pensión para darle a la guerrilla. ¿Qué pasó con los viejitos, los ancianos, los pensionados? Muchos salieron a votar por el no porque les iban a quitar su pensión. ¿Cómo hicieron la micropolítica con la costa? La costa atlántica es la zona más parecida a Venezuela. No sé si ustedes recuerden que nos hablaban en la Gran Colombia cuando estaban unidas Venezuela, Ecuador y Colombia. Venezuela un gran cuartel, Ecuador un gran convento y Colombia era una universidad. A la parte costa, a la costa norte de Colombia, le dijeron que si ganaba el sí, ganaba el castrochavismo, que es la gran mentira de Uribe. El castrochavismo es una historia que se inventó Uribe para decir que el señor Juan Manuel Santos era un hombre de izquierda que le iba a regalar el país a Castro y a Chávez. Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque eso no puede ser, eso no existe. Pero en la costa creyeron que se iba a volver un país castrochavista, entonces había que votar por ellos. Y así sucesivamente un montón de mentiras a los jóvenes, totalmente micropolítica. A los jóvenes una cosa, a los adultos otra, a las mujeres otra. Dijeron, por ejemplo, que si ganaba el sí y los niños lavaban platos, se iban a volver homosexuales. Entonces la gente creyó esa historia y empezaron a votar por el no porque los niños se iban a volver homosexuales. Se inventaron el tema de género, la ideología de género, y empezaron con el tema de ideología de género, que si ganaba el sí, lamentablemente se iba a tomar el poder la izquierda y lamentablemente íbamos a tener que entregar todo el poder a las minorías, a las FARC iba a ser presidente, etcétera, y que las mujeres iban a tener que relegarse a ellos y que los niños se iban a volver todos homosexuales. Ideología de género netamente. Y así fue como desarrollaron toda la política.
Lo dijo el señor, no Uribe Vélez, porque es el expresidente Vélez Uribe, que era su mano derecha, que era el dirigente de la campaña del no por el plebiscito. Terminó el día del plebiscito el 2 de octubre y el 4 dio una lamentable declaración al Diario de la República y dijo: la campaña con la que ganó el no en Colombia fue la campaña más barata de la historia, solo nos costó $500.000 y logramos sacar a la gente, perdón por lo que voy a decir con las señoras, logramos sacar a la gente emberracada a votar. La idea era emberracar a la gente, sacar a la gente brava que votara por el no, decir que los niños iban a ser homosexuales, decir que les iban a quitar las pensiones, decir que iban a perder todas las prerrogativas que han logrado sobre años, y la gente salió a votar por nosotros. Inmediatamente el Centro Democrático salió a decir que estaba borracho, que era mentira, que era falsedad, pero el daño estaba hecho. ¿Y cómo se logró todo esto? Con las redes. ¿Cómo se logró todo esto? Con lo que estamos hablando nosotros, con un sistema que es cerrado, en el cual todo lo que tú transmites queda grabado, queda reproducido y queda magnificado. Esa es la parte negativa de lo que existe con las redes ahora. Pero ¿qué vale la parte positiva? Nosotros tenemos muchas alternativas positivas para desarrollar durante este tema. También decía en Cuántica, la revista, que el 70% de los diputados aquí en Perú se vivían de la imagen. Aquí lo importante es la imagen, que la camisa sea blanca, que la corbata sea de tal naturaleza, que el corte de cabello sea así, que las gafas no reflejen la luz. ¿Por qué? Porque ahora la imagen es de 2-3 segundos. Antes la imagen era de palabra, de elocuencia, como lo decía Aya de la Torre acá. Aya de la Torre y Jorge Eliezer Gaitán lograron en los años 40 desarrollar todo su proyecto del Partido Panamericano de una manera impresionante, a punta de palabra. Ni siquiera prometían nada, siempre decían lo que iban a hacer ellos. Por eso cuando murió Jorge Eliezer Gaitán asesinado en Bogotá, que no lo pudieron enterrar, lo enterraron en la sala de su casa. Cuando Alan García fue presidente, fue a Bogotá y la hija de Jorge Eliezer Gaitán exhumó el cuerpo y lo tiene enterrado en un roble en la puerta de la casa, porque sus ideas son perennes, son ideas que no van a morir, pero son ideas. Aquí ya no tenemos ideas, tenemos la foto del momento, no sé, tenemos a Trump acariciando a un niño, tenemos a Trump pegándole a CNN como pasó ayer. Son imágenes y son momentos, que es lo que está valiendo ahora. Y nosotros no hemos aprendido a hacer valer eso. La primera generación que ha nacido ahora, que ha nacido al 100% con internet, la que tenemos, son niños que están conectados totalmente, son jóvenes que están conectados a una red, a una foto, a una información. Hace unos 20 días le dije a mi hija, que tiene 14 años, mi amor, deja de escribirle a tu amiga y llámala y pregúntale que si vamos para allá. Papi, eso de llamar ya no se usa. Así de sencillo, eso ya no se usa. Bueno, entonces ¿yo qué hago si yo no te llamo? ¿Sí? Ese es el tema es el momento, y no hemos aprendido nosotros a comunicarnos con los jóvenes aprovechando esa facilidad de los medios. Se ha aprovechado negativamente porque a la gente le gusta que se hable mal. ¿Qué pasa en Venezuela? Todo el mundo dice, mire cómo habla de Maduro con sus idioteces y pierde no sé qué y se equivoca, y el pajarito que habla. No, él está hablando es a su gente, no a nosotros. Él está hablando es al pueblo de ellos, no a nosotros. Puede que a nosotros no nos guste, pero a él sí le gusta, y él quiere los votos de nosotros, no quiere los votos del pueblo. Esa es la gran diferencia que hay. ¿Qué pasó con el Brexit? Igual, con el Brexit fue muy sencillo. Señores, si salimos de la Unión Europea, vamos a tener muchísima más inversión, vamos a tener más impuestos, más trabajo para los ingleses. ¿Y qué pasó? Convencieron a las personas mayores que salieran a votar, los jóvenes no votaron porque no están interesados en votar. ¿Y quiénes ganaron? Ganaron las personas mayores, recordando cómo era su pasado, en detrimento de los jóvenes que se quedaron sin futuro. Igual estamos nosotros, estamos haciendo cosas sin pensar en nuestros jóvenes, sin ubicarnos nosotros mentalmente cómo están ellos. Como decía mi hija, llamar es pasado. No estamos haciendo las situaciones directamente hacia ellos, puntualmente hacia los niños, los jóvenes. Estamos totalmente desconectados, no sabemos cómo vendernos, no sabemos ni siquiera ponernos la corbata, esa corbata no se usa. Clases ya no se dan, simplemente se dan otro tipo de materia, ya no se hacen tareas en las casas. Nosotros seguimos con una concepción antigua a lo que nosotros nos formamos, estamos pasados de moda. Así de sencillo. Si no nos ponemos de acuerdo a ese momento, a vender el momento, a vender palabras sinceras, a no prometer, sino simplemente hacer cumplir las cosas, puede funcionar. Y aquí, como el tiempo pasa, ya me dieron solo 2 minutos, quería también terminar con lo que estamos hablando de la verdad alternativa en Colombia,
y sobre la verdad del plebiscito, y no puedo dejar pasar el momento para pedir el favor a todos y cada uno de los amigos latinoamericanos y los amigos que están aquí presentes, que trabajemos por la paz en Colombia. La paz en Colombia, por ofrecimiento del doctor Uribe Vélez, simplemente se va a volver trizas, y está calando eso en Colombia de una manera impresionante. Las elecciones parlamentarias son en marzo y están pidiendo ellos que se acabe el proceso de paz, algo inaudito, algo absurdo. Lo decía, no recuerdo quién era ahora, creo que era nuestro amigo Morad, que él escribió una columna en México, en La Jornada, que escribe él, haciendo referencia al plebiscito, que para qué el plebiscito. Juan Carlos, Quetín, que estuvieron en el plebiscito, que estuvieron en Bogotá viendo cómo perdíamos nosotros, los partidarios de la paz, se encuentra uno con una sorpresa en que la mentira es la que vale, la mentira es la que cala. Pero en este momento está el juego no solamente Colombia, sino Latinoamérica en muchos sentidos, porque si llega a ganar una situación como la de volver trizas un acuerdo, se acaba toda, ahí sí vamos a quedar como unos mentirosos, porque se acaba todo lo que hizo un presidente que no es de izquierda, precisamente el presidente Santos, pero va a ganar un gobierno que tampoco va a poder cumplir, porque es algo que no se puede destruir. Pero no solo pierde Colombia, perdemos los latinoamericanos, porque se va a desprestigiar más la política y se va a desprestigiar más la palabra de la persona y la palabra del hombre. Gracias.